el impacto de Ciro en la política, más bien cuál fue el impacto que tuvo Ciro en la vida de mi padre, que lo persiguieron por culpa de Ciro, ¿no? ¿Sí? Claro, no lo dejaban trabajar adecuadamente. ¿Por qué? Porque era hermano de Ciro, ¿no? Había un odio contra Ciro, los apristas. Entonces él llegó después aquí a la universidad, por ejemplo, de Trujillo. Por supuesto no le dieron la medalla de oro. No. La medalla de oro se la sacó el chileno y así le dieron la medalla de plata. O sea, es para que te hagas una idea de la mezquindad de la gente, ¿no? No valoramos lo que tenemos acá, ¿no? Pero así, eso le valía, se tomó una foto con el chileno, fue creo que con las flores de la canela, que una señorita muy simpática que le dieron la medalla de oro. Algo así, ¿no? Todo estaba muy bien, todo estaba bonito, hasta que entonces de la UNDETER le dijo: necesito que tú entres a la política, pero en el Partido de Acción Popular. Entonces ahí fue que Ciro tuvo que entrar entró porque era como le dieran un caramelo, ¿no? Una droga, ¿no? Claro. Su sueño realizado. Y entonces él se puso, primero hubo las elecciones acá para diputado aquí en La Libertad. Entonces antes había un sistema que no es como el actual. Había la primera mayoría y la segunda y la primera minoría. Entonces solo entraban el primer partido y el segundo partido, el resto no entraba, y entre ellos se repartían los escaños. Entonces el APRA dividió el partido en dos partes, creó un partido independiente, mantuvo el APRA, algo así como lo que pasó con Casinelli, que de repente se pelearon y resultaron que Murge se peleaba con Casinelli. Eso todo ya no lo recuerdas, no recuerdas. Sí, o sea, en un momento determinado, o sea, antes, hace más o menos unos 7 o 8 años, ¿no? El partido aprista se dividió. Y entonces al dividirse, ganó Murgia y y entraron los otros apristas también, pero que decían que no eran apristas. Cuando estuvieron allí se agarraron todo, ¿no? Y mientras tanto mantuvieron la fachada de que se peleaban entre sí, ¿no? Pero esos son muy hábiles políticamente por los apristas, ¿no? Ciro creyó que no le iban a hacer esa jugada, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Pero resultó que parece ser que el APRA hizo fraude, porque fue acusado de hacer fraude en las elecciones por el Partido de Acción Popular. Entonces, ese es el problema. Entonces, el año 62, ¿no? El ejército tomó Palacio y hubo un golpe de Estado, faltando unos meses nomás para que salga el presidente Manuel Prado, que salió del Palacio cantando el himno nacional, ¿no? Y entonces hubo unos meses en que estuvo esa junta militar. Esa junta militar se encargó, así como Paniagua, de establecer unas nuevas elecciones para que elijan un presidente. ¿No? Sí, recuerdas Sí. Bueno, a Paniagua, que lo único que hizo fue mantener tranquilas las cosas para que elijan un presidente. Eso fue lo que hizo la junta militar, ¿no? Uno de los cuales de la junta militar era el dueño de Inca Kola, ¿no? El general Lindley, ¿no? Los Lindley son los dueños de Inca Kola, ¿no? Pero eso supongo que fue después. En ese tiempo era el general Lindley, ¿no? General de aviación. Entonces Ciro entró
a la política, pero ya se puso por Lima. Entonces, allí fue cuando fue elegido diputado. Entonces, para poder vivir, porque de sus novelas no podía vivir, porque todas se las habían pirateado, ¿no? O sea, no, lo que hacía era, tenía su sueldo de congresista, que era, en el tiempo era bajísimo, no se ponen los sueldos de hoy, ¿no? Los artículos que escribía en el periódico, y eso era todo. O sea, Ciro nunca ganó nada con sus novelas. O sea, son las novelas más vendidas y que se van a seguir vendiendo, ¿no?, en el Perú, y uno de los éxitos más grandes en el mundo. Pero así lo piratearon las editoriales. Entonces, como congresista, ¿qué cosa hizo como congresista Ciro? Bueno, Ciro como congresista apoyó al gobierno de la UNDTR y ayudó, por ejemplo, a hacer centros educativos, o a problemas o casos graves sociales específicos en la zona. Por ejemplo, este jardín de infancia que se llama Niña María, antes se llamaba Jardín Ciro Alegría, ¿no?, porque lo hizo ahí trabajaba mi tía Peque, ¿no? Y ella fue la que le pidió a mi tío Ciro para que le apoye para hacer ese jardín de infancia. Entonces, esas eran las cosas que hacía Ciro, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. O sea, no, hasta que de pronto se quedó la Asociación de Artistas y Escritores sin presidente. Entonces fue que se lanzó a la presidencia Luis Alberto Sánchez, el aprista, que ya la tenía segura. Entonces, de la UDTR y Acción Popular lo pusieron a Ciro como el otro candidato. Y Ciro se le llevó, pues, ¿no? Así, clarísimo, se le llevó. Eso fue algo que nunca jamás Luis Alberto Sánchez le perdonó. Y si uno lee la memoria de Luis Alberto Sánchez, Ciro siempre sale como una mala persona, siempre lo rebaja, ¿no? Y como en sus críticas, le Sánchez que no se le ve, está mal hecho, etcétera, etcétera. Pero ya por todavía dice, ¿ah? por rencor, ¿no? Sí, rencor. Mucho rencor hubo de Luis Alberto Sánchez. Por ejemplo, él le dio a Luis Alberto Sánchez el texto del cuento La Balsa cuando estaba en Chile, para ver que lo lea, a ver qué opine. Como pues era Luis Alberto Sánchez, ¿no?, el escritor, no era nadie, y se lo dio.